¿Qué tal? Mi nombre es Kendice Nochebuena, soy estudiante de Ingeniería en Diseño Industrial del equipo 2 y vamos a hacer un experimento con circuitos electromagnéticos. Para eso vamos a utilizar el multímetro, un eliminador de corriente, un par de imanes, un motor eléctrico y una bocina desarmada. Para esto hay que recordar que el magnetismo es un fenómeno natural por el cual los objetos ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre los materiales. Entonces se denomina circuito magnético a un dispositivo en el cual las líneas de la fuerza del campo magnético se hallan canalizadas trazando un camino cerrado. En este caso tenemos una antena y la antena está diseñada para recibir o emitir ondas electromagnéticas al espacio libre. La antena transmisora forma una energía eléctrica en ondas electromagnéticas y la receptora, que es esta, se va a encargar de hacer la función inversa. Y bueno, vamos a hacer un pequeño experimento. Los motores eléctricos y las bocinas son circuitos electromagnéticos, ya que de ellos también se deriva un campo de fuerza magnética, que es lo que ayuda a transmitir las ondas de energía eléctrica y poder hacer un trabajo. En este caso tenemos la señal, pero sin el magneto no se logra escuchar nada. Entonces cuando nosotros agregamos el magneto a la señal, nos va a dar la señal del sonido. Y para este caso tenemos el campo electromagnético con su circuito que va a hacer una transmisión, y cuando nosotros le agregamos corriente, entonces nos va a dar el trabajo del circuito electromagnético. Y para este experimento lo único que necesité fue un multímetro para que me pudiera marcar el voltaje que voy a aplicar. En este caso son 12 voltios que provienen de un eliminador de corriente que tengo conectado aquí abajo, el cual pues también es un circuito electromagnético, pues un eliminador de corriente también tiene esos principios. Ahorita no tengo desarmado uno a la mano, pero es como este, en donde la corriente de entrada va a circular y va a disminuir o va a aumentar dependiendo de la necesidad. Por ejemplo, en la casa, en los estéreos, normalmente vemos estos transformadores y nos convierten la energía de 110 voltios a 12 voltios. Y bueno, un claro ejemplo, aquí estoy en la corriente alterna de la casa y este transformador nos va a convertir la corriente de 120 voltios de corriente alterna a 12 voltios de corriente directa, conectándolo a la luz y testeando nos da 12.37 voltios. Espero que les haya... Hola, mi nombre es Erandi René García Callejas, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Pachuca de la carrera de Ingeniería en Diseño Industrial. La práctica que realizaré es acerca del circuito magnético, de la materia Fundamentos de Electricidad, Magnetismo y Electrónica, brindada por el profesor Juan Héctor Cervantes. Los materiales que utilizaré son los siguientes: alambre de cobre, un pedazo de cartón, un imán, cable, pila sea cual sea y la pistola de silicón. El proceso que realicé fue el siguiente. Corté los seguros, los pegué con silicón caliente en el cartón. Posteriormente hice la bobina con el alambre de cobre. Sujeté los cables en los seguros y por último coloqué el imán por debajo. Recordemos que los circuitos magnéticos son importantes en electrotecnia, pues son la base teórica para la construcción de transformadores, motores eléctricos, muchos interruptores automáticos, relés, entre otras. Para corroborar que el experimento funciona, colocamos los cables en la pila y le ayudamos con una pequeña vuelta para que gire. Este experimento funciona gracias a uno de los principios de la física, el electromagnetismo. Si hacemos pasar una corriente eléctrica a través de un material conductor, generaremos un campo magnético que puede interactuar con el mismo imán. Y esto genera una fuerza de empuje. Las leyes de los circuitos magnéticos son formalmente similares a la de los circuitos eléctricos, aunque al contrario que en este último no hay nada de material que circule.
Esta analogía entre circuitos eléctricos y circuitos magnéticos puede explotar para encontrar soluciones simples para flujos en circuitos magnéticos de considerable complejidad. Aquí vemos que cambiamos de pila y no influye nada porque sigue funcionando nuestro circuito. Las clases de los circuitos magnéticos se dividen en dos partes: homogéneos. Es aquel que en todo su recorrido es de la misma sustancia o material y tiene idéntica sección y longitud. Por otra parte tenemos el heterogéneo. Es aquel circuito que no está compuesto por la misma sustancia o puede tener distinta longitud o sección. De igual manera, en estos habrá que distinguir varias inducciones, debido a que hay varias secciones. En todo circuito magnético se hace necesario saber calcular la inducción magnética que ocasiona una corriente dada en un arrollamiento determinado y sobre un núcleo de forma, material y dimensiones conocidas, o al revés, saber dimensionar un núcleo y un arrollamiento para producir una inducción magnética determinada. Tenemos que tener en cuenta que una gran parte de los circuitos magnéticos están formados por arrollamientos de venados sobre núcleos de materiales en su mayoría ferromagnéticos, ya que ellos tienen una alta permeabilidad magnética, con la cual no se necesitan grandes corrientes para producir el flujo de operación de dispositivo.